hace como el dimmer y baja la luz y que baja el sonido y el ruido de afuera, empezás a ver que uno tiene muchas cosas que trabajar. No es que los demás, nunca son los demás. Nunca jamás. Aunque la persona te haya pegado una cachetada, hay algo es metafórica la cachetada, nunca es, siempre es uno en reacción a eso. Entonces lo que hay que trabajar es la reacción a la situación, porque una situación puede ser negativa, pero si la reacción es positiva, se convierte en positivo. Y si la reacción es negativa y vos tenés reacciones negativas, todo tu panorama va a ser negativo. Claro. Pero si vos aprendés a reaccionar de manera neutral o positiva, buscando qué es lo positivo en esa situación, es improbable que tengas frustración o tristeza. La tristeza va a pasar porque somos humanos, pero es improbable que hay que pensar las cosas, hay que pensar qué es lo que me está haciendo hacer esto y qué quiero con esto yo y cómo genero algo positivo de esto y no caigo en una nube gris. El bombardeo es mucho y las exigencias sociales son muchas y las dificultades o las necesidades, todo eso es real. Obviamente yo hablo desde los privilegios que tengo, la libertad que tengo y todo eso, ¿no? No es que no soy ingenua en decir esto, yo entiendo que cada uno está en su propio universo, pero dentro de nuestros propios universos tratar de escucharnos, saber qué queremos. Y eso a veces es muy duro porque tenés que hacer cosas que capaz no querías hacer. Claro. Lo que escuchaba que decían que es muy difícil. Si pudiera mover todas las cargas que tienen los demás, serían quizás edificios, pero también a su vez los demás no pueden ver las cargas que nosotros tenemos. Tal cual. Entonces, ni el trabajo que nos cuesta. Todo. Todo. Sí. Todo. Hay gente, digo, hasta hacer algo simple, ¿no? Porque a veces uno dice, no sé, las cosas simples también son difíciles, sobre todo las cosas de la vida. No sé, por ejemplo, a mí me resulta dificultoso mucho lo social, entonces el esfuerzo que uno pone ahí también, cada vez menos por suerte igual, porque también es algo que le estoy dando interés. Quizás antes no me interesaba tanto, pero digo algo de darle interés a equilibrar las partes de la persona. Tomarnos como un experimento y no como un día más, este día no vale. No, este día vale y este es el experimento que somos en la Tierra, tiene un sentido. No tiene que tener un sentido, no estoy diciendo tiene que tener un sentido, tiene un sentido. El sentido es el que cada uno pueda atrapar y trabajar. Y puede cambiar, no estamos presos de nuestros propósitos, puede moverse eso. Un don, tiene una varita. Pero yo creo que eso tiene que ver con esto, tiene una convicción de lo que quería, que no lo ibas a poder mover de su camino, pase lo que pase. No, olvídate. Claro. Yo creo que todo de lo que hablábamos antes un poco se trata de eso, creo que todo se trata de convicción. Sea lo que sea que hagas, tenés que hacerlo con una convicción terrible, por más que tu actividad pueda ser para otros diminuta. Cuando yo me dediqué por mucho tiempo a tocar la guitarra, para mí era todo eso. Para otro le parecía una pavada lo que yo estaba haciendo. No, claro. Pero para mí, el fuego que vos decís, para mí era todo. Entonces, lo importante es que vos creas que eso es en lo que vos te querés destacar, en eso es lo que vos querés de alguna manera llegar de una forma superlativa entre muchos a los demás, sea algo que para vos sea una convicción absoluta. Eso Arnold lo tuvo toda la vida, eso lo tuvo Stallone también. Sí, tal cual. Por eso fueron lo que fueron de alguna manera. Hay otros que por ahí tuvieron, no digo que no hayan tenido sus convicciones, olvídate que sí, seguramente lo hayan tenido porque se destacaron también por un montón de cosas, hablando de estos personajes de las películas de acción y que fueron referentes cuando uno era más chico. Pero sobre todo ellos dos, vos revisás la historia y la biografía de ellos y lo que dejaron para poder llegar a eso. Cuando escucho la película, la historia que decir de Stallone con el perro, cuando filmó Rocky 1, te llega al alma. No podés creer a lo que tuvo que llegar el chabón y que después con toda la fortuna del mundo el chabón fue y se le fue a dar la plata que tenía el perro para agarrarlo de nuevo. Tremendo. ¿Me entendés? A lo que tuvo que llegar
a lo que tuvo que sacrificar por ahí. Esa es la palabra. Y creo que Schwarzenegger también, Sí. Schwarzenegger fue terrible, por eso te digo, se fue a Estados Unidos, no sabía ni hablar el chabón. Pero lo quería tan firme, estaba tan seguro de lo que podía lograr, ¿viste? Pero bueno, yo creo que no todos tienen ese grado de seguridad, no todos tienen tan claro eso, pero es bueno aprovechar de estas experiencias de estos personajes para que cuando te aparece una lucecita de algo te puedas incentivar, ¿me entendés? A bancar la parada, porque lo tenés que hacer. Que dice que no existen personas con limitaciones, sino creencias limitantes. Porque en algún punto lo que se quiere referir es que cualquier persona tiene un potencial máximo. El tema es qué tiene que hacer para poder sacar ese potencial. No hay nada mejor que le pueda pasar a un profesor, a un docente, como cualquiera de nosotros, que es ver progresar a su estudiante, que es ver cómo va sorteando estas barreras. Y con respecto a eso, uno, desde nuestro lugar, busca cómo brindarle herramientas todo el tiempo a los estudiantes para que puedan sortear esos no puedo. Pero sí que sucede, y en gran parte de los talleres y sobre todo cuando suelen ser personas que recién inician en la actuación, que cuando se enfrentan por primera vez a este no puedo, lo más probable es que no vuelvan más al taller. O cuando se enfrentan a algo tan abismante que en algún punto creen que es una limitación, pero si logran traspasar esa limitación se van a encontrar en un crecimiento rotundo, tampoco vienen de vuelta al taller. Y es interesante entender que lo que estaríamos viendo ahí son dos cosas: miedo al éxito y miedo al fracaso. Y cuando me refiero a miedo al éxito es que te podés encontrar con un estudiante quien te dice esto lo hago muy mal previo a hacerlo, y cuando pasa a hacerlo, a quienes estamos observando su accionar en escena, nos modifica de una manera diciéndole: ¿por qué vos decís que esto lo haces muy mal? ¿De dónde viene esta limitación que a vos te hace decir que algo que es bellísimo de tu estar en escena, vos decís que lo haces muy mal? Y puede ser también que cuando uno le comparte estos pensamientos se genera una pequeña crisis en el estudiante, lo cual es muy bueno que haya crisis, porque las crisis nos ponen a pensar, pero cada uno y cada una tiene que tener la responsabilidad de que cuando sucedan esas crisis, ver qué hacer. Si decís, bueno, yo me quedo acá o veo cómo sortear esta crisis que me está sucediendo. Si damos el primer paso, la confianza viene después. Y después, las demás habilidades que vos vayas sumando, te van a sumar un montón, en este caso, en tu crecimiento como actor y como actriz. Después vendrá la paciencia, que tengas la paciencia y darte cuenta que si vos creces con esta autoconfianza, lo más importante es que estés enfocado en el progreso, no en el resultado. Porque ¿cómo querés estar enfocado en el resultado si no tenés confianza en lo que haces? Es imposible. Ahora, si vos vas pasito a pasito, dándote cuenta que mientras más habilidades y conocimientos adquieras, no tenés techo. El único y la única responsable de tu propio destino, de tu propio camino en la actuación, sos vos. Entonces, si vos tenés bien claro que ser actor y vivir de actriz es una de tus prioridades, y para ello estás entrenando y para ello estás investigando y tomando talleres y actuando, etcétera, 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 tenés que ser responsable con cada una de esas decisiones. Porque si lo único que haces es culpar a los demás y vos no te haces cargo de tus decisiones y de cómo accionás con respecto a eso, el único responsable sos vos. Trasladamos nuestras frustraciones hacia otra persona. Como yo no me puedo comprometer al 100%, empiezan a aparecer las excusas. Y las excusas es, y quizás este lugar no me conviene, o quizás esta persona no me está ayudando lo suficiente. Si vos no tenés compromiso, nadie te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Nadie puede obligarte a vos tener compromiso, y mucho menos a tener compromiso con lo que deseás. Y mucho menos a tener compromiso con lo que amás, con esta profesión que vos elegís para hacerla día a día, que vos elegís para estudiarla día a día, que vos elegís para entrenarla día a día. Por eso tenés que tener compromiso.
Por eso, si hay una falta de compromiso, también dice mucho de vos. Entonces tendría que poner una llamada de atención y decir, che, ¿por qué no estoy comprometiéndome con este nuevo material? ¿Por qué no estoy comprometiéndome con ensayar con mi compañero, con mi compañera? ¿Por qué no me estoy comprometiendo a buscar las posibilidades de trabajo que me hagan crecer como actor y como actriz? Algunos pueden entender el propósito como objetivo, otros pueden entenderlo como meta, pero en algún punto estaremos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de propósito, lo traemos a este podcast básicamente porque todos los actores y las actrices con los que trabajamos, tanto entrenando como trabajando en algún proyecto, son personas previamente. Y a lo largo de tantos años de trabajo y de experiencias que fuimos recorriendo, nos empezamos a dar cuenta que muchas de estas personas no tienen bien claro cuál es su propósito. Y al no tener claro cuál es tu propósito, pueden pasar varias cosas. La primera es que hagas las cosas por hacer. Como no tenés definido cuál es tu propósito, vas a hacer las cosas por hacer, en lugar de saber hacia dónde vas y poder trazar el mapa necesario, que seguramente ese mapa va a tener inconvenientes, van a haber diferentes problemas, pero que si vos tenés muy claro hacia dónde vas a poder buscar la manera de gambetearlos, de derribar esos problemas para seguir adelante. Te puedas direccionar mucho más y trabajes mucho más para lo que sea tu objetivo, para lo que sea tu propósito. Y si tu propósito, como normalmente comparten todas las personas que ven este podcast o todas las personas que solemos encontrarnos en nuestro espacio o en las diferentes giras que hacemos con nuestros talleres, está vinculada a ser actor, actriz, a vivir de la actuación, confía que las cosas se van a ir acomodando. Pero las cosas no se van a acomodar solas si vos no le dedicás el tiempo que las cosas necesiten. Por eso, repetimos, entrená tu atención porque es para vos, no es para nadie más que para vos. Te va a dar algo que suele buscarse muchísimo en escena, que es estar presente. Mientras más atención tengas, cuando vengan las preocupaciones del pasado o del futuro, que normalmente son cuestiones de la imaginación, que nos generan miedos y nos vienen a bloquear, las vas a poder correr a un lado para enfocarte en esta notebook que está acá, en esa cámara que está ahí, en ese micrófono que está acá, en ocuparte en estar aquí, ahora, y en poder contar y compartir la historia que necesites contar. La atención suele ser importante y suele enfocarse mucho más de una manera amena cuando las cosas realmente nos entusiasman. Entonces tenés que empezar a hacerte llamadas de atención cuando por algo que te importa le estás dedicando poco tiempo. Seguramente, primero, estés haciendo muchas cosas que no te interesen por obligación y ahí quizás tendrías que reevaluar tus propósitos, tu objetivo, o te estés distrayendo demasiado y le estés dedicando poco tiempo a lo largo del día a las cosas que realmente te importan. Que dice que no existen personas con limitaciones, sino creencias limitantes. Porque en algún punto lo que se quiere referir es que cualquier persona tiene un potencial máximo. El tema es qué tiene que hacer para poder sacar ese potencial. No hay nada mejor que le pueda pasar a un profesor, a un docente, como cualquiera de nosotros, que es ver progresar a su estudiante, que es ver cómo va sorteando estas barreras. Y con respecto a eso, uno, desde nuestro lugar, busca cómo brindarle herramientas todo el tiempo a los estudiantes para que puedan sortear esos no puedo. Pero sí que sucede, y en gran parte de los talleres y sobre todo cuando suelen ser personas que recién inician en la actuación, que cuando se enfrentan por primera vez a este no puedo, lo más probable es que no vuelvan más al taller. O cuando se enfrentan a algo tan abismante que en algún punto creen que es una limitación, pero si logran traspasar esa limitación se van a encontrar en un crecimiento rotundo, tampoco vienen de vuelta al taller. Y es interesante entender que lo que estaríamos viendo ahí son dos cosas: miedo al éxito y miedo al fracaso.
Y cuando me refiero a miedo al éxito es que te podés encontrar con un estudiante quien te dice esto lo hago muy mal previo a hacerlo, y cuando pasa a hacerlo, a quienes estamos observando su accionar en escena, nos modifica de una manera diciéndole: ¿por qué vos decís que esto lo haces muy mal? ¿De dónde viene esta limitación que a vos te hace decir que algo que es bellísimo de tu estar en escena, vos decís que lo haces muy mal? Y puede ser también que cuando uno le comparte estos pensamientos se genera una pequeña crisis en el estudiante, lo cual es muy bueno que haya crisis, porque las crisis nos ponen a pensar, pero cada uno y cada una tiene que tener la responsabilidad de que cuando sucedan esas crisis, ver qué hacer. Si decís, bueno, yo me quedo acá o veo cómo sortear esta crisis que me está sucediendo. Entonces empecemos a hablar de las decisiones. Previamente estaba haciendo un video en el cual charlaba de lo importante que son las tomas de decisiones y que todo lo que hacemos o lo que no hacemos es una decisión y trae sus consecuencias. Suele pasar que muchas veces procrastinamos, por ejemplo, con tener que ir a una clase, procrastinamos con tener que hacer la responsabilidad que tenemos que hacer y la dejamos para más adelante diciendo que después la voy a hacer. El problema es con eso, es que esa procrastinación es una decisión y que aunque creamos que no tiene consecuencias, las va a tener. Quieren que yo les diga, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y tu escena va a salir. Y si realmente escuchamos en frío lo que significa un tip, que es yo aplico esto y esto va a funcionar, aparte sería yo aplico esto y esto va a funcionar, no importa en la sala que esté, no importa en el rodaje que esté, no importa en la escena que sea, no importa si estoy solo, con compañeros, sin compañeros. Creer que porque yo aplico un tip va a funcionar siempre es de un nivel de error altísimo. Puede ser que quienes den tips los den pensando que la actuación es algo que hace uno mismo, yo solo, ahí, pero a nuestra manera de ver esto no es así. Hay un entre que sucede en la actuación, hay un entre que sucede en la ausencia de ese otro cuerpo en escena, hay un entre que es clave tanto espacialmente, tanto como con el vestuario, tanto con el texto, tanto con mi compañero, tanto con los objetos. Ese entre es clave. Y para que ese entre empiece a entenderse, pero no desde algo racional, para que ese entre empiece a entenderse desde algo mucho más desde el cuerpo, tenemos que entrenar y trabajar. Es empezar a replantearnos cuáles son las estrategias que uno tiene con respecto a su profesión. En este caso, lo que nos junta acá es la actuación, tanto sea audiovisual como teatral o en sus diferentes formatos. Y es interesante que sucede, por ejemplo, en esta última charla, y a veces pasa que cuando pregunto a los actores o las actrices que están presentes si están trabajando de algo que tiene que ver o está relacionado con la actuación, el porcentaje es bastante ínfimo de los que están trabajando. Normalmente poseen trabajos mucho más vinculados a algo por fuera de la actuación que no tiene nada que ver en algún punto. Y esto no tendría que estar ni bien ni mal. La pregunta que uno debería hacerse con respecto a esto es: ¿cuál es tu estrategia? Porque si vos hoy realmente querés vivir de la actuación, profesionalizarte lo más que puedas y que eso te sea un ingreso para vos realmente poder vivir, ¿qué estrategia tenés que tomar? Si vos ya de movida lo único que haces es ir en automático y no te parás a pensar qué estrategia necesitas para cumplir ese objetivo de cada vez trabajar más de lo que te gusta, te va a ser difícil poder reducir el porcentaje en el cual se está trabajando de otra cosa. Vamos a tratar de entender que una de las cosas más difíciles que nos pasa es poder estar. Y ni hablar de poder estar en escena. Pero ¿por qué es tan difícil estar en escena? Es difícil estar en escena porque no tenemos entrenada nuestro estar
en la vida cotidiana. Existen millones de distracciones que hacen que nuestra atención se disipe, y la distracción es una gran enemiga porque nos consume un montón de recursos volver a poder enfocarnos en lo que teníamos que enfocarnos. Otra de las grandes mentiras que se dicen es que somos multitarea. Y el problema de la multitarea, te vas a dar cuenta que llegando al final del día hiciste un montón de cosas, tu cabeza estaba rotada y realmente no hiciste nada productivo. Entonces tenés que identificar que lo que tenés que hacer es hacer una cosa a la vez, estar en una cosa y luego por la otra cosa.